Quisiera preguntarte si en los acompañamientos que recientemente has hecho, tienes una historia que nos ejemplifique el uso de psicodélicos en relación con la muerte. No necesariamente en final de vida como paliadélicos, sino en relación con la muerte. Sí, en los acompañamientos que hacemos hay muchas historias, pero específicamente tengo una en la mente del mes de marzo. Una mujer que vino al acompañamiento ASA, que es un acrónimo que usamos para referirnos a atisbo a lo sagrado. El acompañamiento ASA lo realizamos con dosis altas de hongos psilocíbicos y es un acompañamiento grupal. Justamente ese grupo era de 5 hombres y una mujer. Esta mujer de la que estoy hablando. Ella tiene 35 años y llegó al acompañamiento porque alguien le habló que había vivido el proceso y que le había sido muy útil. Cuando ella escuchó a su familiar hablar de eso, le dijo, ¿qué fue lo que hiciste? Y su familiar le explicó. Resulta que ella estaba atravesando un duelo porque su hijo murió en el mes de diciembre. Su hijo tenía 14 años y ella se enlistó en el grupo que íbamos a acompañar en el mes de marzo. Ujú. Cuando llegó al acompañamiento se le notaba muy triste. Incluso le daba dificultad un poco comer y cuando tomó la palabra nos explicó lo triste que estaba, por lo tanto iba a llorar. Vivió su experiencia, una experiencia muy tranquila. Y al final de la experiencia, aquí en el comedor, los compañeros, muy asombrados, le dijeron, te ves tan diferente. Pasaron los días, hicimos el acompañamiento de cierre y ella nos contó que se sentía muy diferente. Pero hace unos días la volví a contactar para preguntarle un poco más específicamente qué había pasado. Y lo que me explica es que para ella fue muy trascendental el hecho de que al llegar acá hubieran 6 hombres, 5 hombres, porque sentía que su hijo estaba manifestándose en cada uno de ellos. Y los grupos no los organizamos nosotros, los grupos se organizan solos, se van juntando. Y luego ella tenía toda la fe, toda la esperanza en que durante su experiencia iba a encontrarse con su hijo. Y ella relata que ella no lo vio, pero ella lo sintió. Y Ujú. el solo hecho de sentirlo fue muy importante para darle un vuelco a la sensación de duelo que tenía. Y ella, el hombre que entra, la aceptación. Ya lo ve como una realidad. Y luego también le da sentido a la nueva vida que está viviendo. Mm, para ella fue muy importante que aquí no le obligáramos a comer, ni a hablar, ni a hacer cosas que no quisiera. Todo fue voluntario. Y aún así, con eso que le dijimos que fuera voluntario, se entregó totalmente a su experiencia. ¿Qué ves tú ahí? Se sintió en cierta medida sostenida en un contexto en el que no se le juzgaba ni de forma directiva se le invitaba a hacer algo. ¿Cómo viste este proceso tú? Sí, literal, ella estaba dispuesta porque vino con total voluntad. Y también en la narración que me hizo es que desde la entrevista inicial sintió que venía para un lugar en donde no la íbamos a obligar a hacer nada. Ujú, Y durante todo el día, si bien sentía tristeza, dolor, a cada uno de los ejercicios que se le propuso se entregó, ujú, los vivió. Y durante la experiencia, con toda la información que les entregamos, mantuvo el antifaz puesto, ujú. estuvo en su sitio expresando todo su dolor, pero en su lugar. Y tú podrías decir que esta persona más o menos llegó siendo una y se pudo haber ido siendo otra, algo la tocó hondamente, la transformó, le cambió su perspectiva sobre algo. Literal, el hecho de estar en grupo creo que fue fundamental, porque ella no tenía ganas de hablar con nadie durante el tiempo del duelo y Ujú, aquí se expuso a realidades otras y a escuchar también hombres que le recordaban a su hijo y verlos llorar y hablar de todos sus dolores. Y ahí conectar como con esa energía tal vez que extrañaba de su hijo en cuanto a lo masculino, por un lado. Y por el otro, el hecho de verlo, no verlo, porque ya sabemos que aquí no hay visión específicamente a veces, es sentirlo
le entregó la posibilidad de que la muerte no es necesariamente la desaparición total, Ujú, sino que está. ujú. Para ella eso fue fundamental para irse a su casa, vive en Miami, en un estado de aceptación y en un estado de sigue la vida. Tengo una hija por la que quiero también seguir viviendo y quiero ver qué es lo que sigue en esta vida. Wow. Bueno, creo que el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es sobre psicodélicos y muerte, puede estar ejemplificado en diversos contextos. Pero creo que en algunas de las preguntas que nos dejaron, que ahorita las vamos a responder, mm, alguien preguntaba sobre la posibilidad de transformar algunas ideas o resignificar algunos conceptos alrededor de este tema que lo aceptemos o no es el que más miedo nos da a los seres humanos, la muerte. Em, Varios autores y tradiciones espirituales y religiosas mencionan que madurar psíquicamente es desanclar a la conciencia del cuerpo, es como aceptar esa posibilidad de que somos más que un cuerpo somático o puramente biológico. Entonces, esa es una de las formas en que los psicodélicos, podríamos decir, nos entrenan para aproximarnos con menos temor a esa idea o a esa realidad que es el desaparecer, el morir a un cuerpo, porque nos llevan a vivir en ocasiones algunas experiencias psicológicas en donde la idea de la muerte como el fin de todo se transforma como mínimo a la duda de que tal vez sea algo distinta a esa creencia. Y me parece muy importante, Caro, que con esta historia que empiezas a contarnos, empecemos a compartir un poco cuál es la relación de los psicodélicos con la muerte. Pues lo primero que creo que debemos mencionar es que es una relación que se teje desde el amanecer de la humanidad, pues Mm. los psicodélicos, y no solo los psicodélicos, sino muchos otros ritos de paso que incluyen o no psicodélicos o sustancias visionarias, siempre han estado relacionados con esos cambios o esas transformaciones eh, psíquicas o sustanciales que ocurren en el ser humano a lo largo de la vida. Podríamos decir que el interés de Conciencia Viva ha sido promover en cierta forma o acompañar experiencias profundas, trascendentales, entre otras cosas, adelantamos desde ya que por eso es que hacemos uso de dosis altas de estas sustancias y no dosis medias ni bajas, porque lo que buscamos en las personas es que vivan experiencias seguras, pero profundas, en las que esa estructura psíquica, esa conciencia o ese ego, si se quiere, que muchas veces está muy rígido o muy fosilizado, se disuelva y se permita tener una experiencia a la persona de morir para regenerarse a algo distinto. Y en el centro más nuclear de lo que son los ritos de paso, en los ritos de paso a lo largo de toda la historia y en todas las latitudes en donde se presentan, los ritos de paso tienen ese propósito, que las personas tengan experiencias de morir a viejas versiones de sí mismas para regenerarse o actualizarse en nuevas versiones de ellos. Desde el caso que nos cuentas, por ejemplo, de la persona que viene con este duelo tan reciente, podríamos verlo también en esa perspectiva, en que la persona viene queriendo tal vez dejar atrás esos dolores, esas angustias y rearmarse o reorganizarse en adelante. Y esto lo propulsan los psicodélicos. Los ritos de paso finalmente son actos o sucesos culturalmente establecidos para que las personas puedan experimentar
esas disoluciones de sí mismas y se reajusten, se actualicen y se abran a nuevas etapas de sus vidas. Y pues valga de paso decir que esa es un poco la propuesta que tenemos en Conciencia Viva, que es buscar que las personas de una forma contenida y segura se permitan atravesar por procesos en los que se entreguen a la muerte de viejas versiones de sí mismos y se abran a nuevos caminos que tienen al frente. Eso podríamos entenderlo en cierta forma como una especie de entrenamiento para cuando nos llegue la muerte real, la vivamos como si fuese un hecho que ya reconocemos. De ahí es que cobra tanta importancia estas frases que a veces usamos, pero que no son muy útiles aquí. Y es esta, por ejemplo, de San Agustín, que dice, quien muere antes de morir, no muere cuando muere. Y hay otra frase que me encontré hace días en relación a lo mismo, que es de Silesius, que dice, quien no muere antes de morir, cuando muere se pudre. Esto es un poco fuerte, pero significa en el fondo lo mismo. Quienes nos permitimos tener experiencias de disolución de nuestras identidades, disoluciones conscientes, no desordenadas, disoluciones conscientes de ese yo para regenerarse en algo distinto, son generalmente experiencias muy salutíferas para la persona y para las comunidades que ayudan también en cierta forma a que esa conciencia individual se conecte con una conciencia más colectiva y nos podamos permitir tener estas experiencias que en el fondo pues nos llevan a trabajar eso que acabo de decir es el miedo más grande que tenemos los seres humanos, el miedo a la muerte. Y cuando nos dedicamos a trabajar el miedo más grande que tenemos los seres humanos, que es a la muerte, pues la verdad es que los demás miedos, o sea, los de la superficie, los de más arriba, empiezan a perder fuerza, importancia y la vida se nos vuelve muchas veces una cosa más práctica. Por eso hablar de la muerte o tener experiencias ordenadas para morir y renacer a cosas nuevas son experiencias que por contraste, como en un efecto espejo, lo que hacen es entregarnos más ganas de vivir, darnos más ganas de habitar este mundo y compartir con nuestros seres amados. Ese es un poco, digamos, el fondo que se propone, que se proponen no solo los ritos de paso, sino también las experiencias que promovemos, que en el fondo son la misma propuesta. Estamos buscando también que en este mundo en donde hemos perdido o nos hemos dejado quitar para no echarle la culpa a nadie, los ritos de paso, pues que existan ciertos contextos en donde se nos permita de forma segura tener la experiencia de morir a viejas versiones nuestras para abrir espacio a lo que siga. Bueno, creo que con esto que acabamos de encuadrar y enmarcar aquí en el inicio de esta transmisión, podríamos, no sé, conversar un poco sobre las preguntas que nos dejaron o, Sí, ¿sí? ¿Te me parece? parece. Antes de empezar con las preguntas, tenemos una manera de personas conectadas. Mm. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Silvia nos pregunta, ¿el uso de psicodélicos al final de la vida podría usarse como una puerta de escape para no enfrentar los procesos internos que cada persona necesita para completar su ciclo vital, ya sea el miedo, la angustia o la incomodidad de morir? ¿Qué los diferencia entonces de la sedación? Mm. Bueno, pues primero gracias a Silvia por esta pregunta. Yéndonos a las etimologías de los medicamentos o fármacos para tratar algunos trastornos mentales, es muy interesante ver cómo la mayoría de ellos son antidepresivos, antipsicóticos, Ansiolíticos. antimaníacos, pero la verdad es que los psicodélicos son más pro, no son anti, sino pro, porque justamente hacia donde nos llevan es hacia esas confrontaciones de esas angustias, esos dolores, esas miserias que a veces no hemos sido capaz o no hemos querido resolver.
pero en todo caso los psicodélicos, contrario a ser evasivos, son confrontativos. Mm, claro que en muchos contextos puede haber uso, como lo decía Zamorini, tolstoyano, o sea, evasivo de la realidad, y no hay duda de que esto también ocurre. Si hay personas que se comen las uñas hasta sacarse sangre, pues seguro que hay personas que toman ayahuasca todos los días o cada 8 días sin ningún fin sabio o algún fin que le nutra su existencia. Pero la verdad es que con los psicodélicos es difícil hacernos trampa. Por eso es que tampoco son, no están muy bien indicados, no son muy recomendados para las personas que no tengan un mínimo de respeto por lo que buscan o por sí mismos, porque seguro que se van a encontrar con esas partes eh, de sí mismos profundas que no siempre son necesariamente sombra u oscuridad. Muchas veces las personas también se acercan a los psicodélicos con cierto temor porque se van a encontrar con su templo interno lleno de vampiros, de telarañas, de cosas sucias, y la verdad es que a veces también nos encontramos en esos lugares lo buenos hijos que hemos sido, lo amorosos que hemos sido, lo cuidadosos que hemos sido con la tierra, con los animales. Entonces también a veces nos sorprenden porque nos enriquecen desde esos lugares y por eso tenemos que saber hacer un muy buen cribado y analizar muy bien no solo qué psicodélicos usar, en qué dosis usar y en qué persona usar, Mm. sino también considerar el momento en el cual se están usando. No quisiera meterme como en muchas complejidades académicas ni teóricas, pero quisiera solamente mencionar que hay un modelo muy viejo, que es el modelo del duelo, de las etapas del duelo de Elizabeth Kübler-Ross, en donde ella determina alrededor de 4 o 5 fases en las que la persona atraviesa por distintos estados anímicos cuando se le ha dado una mala noticia o está parada frente a un duelo o una pérdida. Entonces, por ejemplo, una de las primeras fases cuando una persona recibe un impacto, bien sea de una noticia, la pérdida de alguien, es la ira. O la negación también. La negación es el primer eslabón de esta fase. Entonces, cuando una persona está, por ejemplo, en negación y se le lleva una experiencia con psicodélicos, que ya sabemos le va a entregar contenidos de sí mismo, de su biografía, etcétera, y esta persona está rechazando cualquier contenido, pues ahí conviene preguntarnos si esto puede ser, hace días escuché una expresión que me pareció un poco fuerte, pero puede ser útil para ejemplificar esto, y es el encarnizamiento psicodélico y es cuando se usan psicodélicos como buscando derrumbar esas barreras que no necesariamente con psicodélicos se derrumban. Y entonces si la persona está en una negación, probablemente exponerla abruptamente o inundarla con contenidos de su psique profunda no sea una buena idea. Ahí, por ejemplo, podría ser una buena idea unos psicodélicos más negociativos, tipo MDMA o así. Por ejemplo, ketamina también. O en el tercer eslabón de este proceso de duelo, cuando por ejemplo la persona ya pasó por la negación, por la rabia y está sumida en una depresión, por ejemplo, la psilocibina ahí podría venir muy bien. Y en la última etapa, después de que se ha atravesado por varias de estas, está la aceptación. Cuando una persona está en aceptación, uno dice, ni pa' qué ya psicodélicos, o sea, la persona ya está espiritualmente tan elevada, uno diría en términos populares, está ya por encima del bien y del mal, que para qué llevarla a ese tipo de experiencias o para qué empujarla a resolver cosas que tal vez si tenemos una conversación profunda con esa persona, tal vez ya las tenga resueltas. Entonces, sí, por eso valga de paso decir que los psicodélicos no podrían ser usados desde ningún punto de vista como una receta, porque debe haber una medicina personalizada, no digo individualizada, porque esto debería buscar
en su gran mayoría de ocasiones tomarse en grupo, pero personalizadas sí de acuerdo a las necesidades y consideraciones de la persona en ese momento. Yo quisiera poner ahí otra palabra, y es que Silvia es dula de muerte, es amiga de la casa. Y en las oportunidades que hemos tenido nosotros de acompañar personas al final de la vida, en mí se han despertado ciertas intuiciones respecto a que algo que también he escuchado de otros profes y maestros, se muere como se vive. Ujú. Y entonces en la vida tomamos decisiones y vamos decidiendo cómo vivir. Qué valioso es esta propuesta del mundo paliadélico o del concepto paliadélico que nos invita, nos propone la posibilidad de tomar una decisión en ese tránsito. Ujú. Por lo tanto, la diferencia tal vez entre la sedación y el paliadélico podría ser la decisión, porque a veces en los procesos que hemos acompañado a final de vida y por ejemplo el año pasado que acompañé a mi abuela, al final la sedación podía no ser una decisión de ella, podía ser una decisión de la familia. El paliadélico tiene que ser una decisión del individuo. Esperemos que así siga siendo, porque no sabemos cómo se va a regular esto y si tal vez esto queda en manos de la psiquiatría simplemente o de los cuidados paliativos o de quien sea, pues acordémonos que sin entrar en juicios, gran parte del personal médico busca obrar de buena manera con la intención de mitigar el sufrimiento de la persona que tenga al frente con las herramientas que tenga a disposición. Entonces, si le entregan una psilocibina a alguien que está cuidando a una persona a morir y se le ha indicado simplemente que esto es bueno para morir y se le entrega, pues tal vez ahí la persona sin decidir en algún momento reciba de esto, lo cual sería una impertinencia absoluta, pero ya veremos en qué termina todo esto. Por eso sigamos abogando desde Conciencia Viva y desde todos los lugares de los que nos estén viendo por la voluntad anticipada. Total, sí, y por la información alrededor de estos temas también. Bueno, Caro Gómez pregunta, ¿a qué edad es recomendable comenzar a usar psicodélicos y por qué? Bueno, esto es una respuesta cultural. O sea, la respuesta a esta pregunta es cultural. Si nos preguntaran a nosotros los occidentales, empapados e influidos por estas cosmovisiones científicas, biomédicas, neurobiológicas, nos meteríamos de pronto a desarrollar qué es un cerebro maduro, cuándo está acondicionado o dispuesto para recibir un impacto de neurogénesis o neuroplasticidad de esta magnitud, cuando hay, digamos, cuando puede frenar procesos evolutivos del tejido nervioso. Nos meteríamos por allá en un montón de cuestiones que, pues, incluso en este momento donde hay tanta investigación, la ciencia todavía no lo sabe. Pero si preguntamos esto mismo a las comunidades de la Sierra Mazateca o Zapoteca, si los niños o las niñas desde edades tempranas pueden tomar niños santos, como los llaman ellos a los hongos y los cibios, o incluso si le preguntamos a esta misma comunidad si las madres en procesos de gestación pueden o no consumir niños santos, pues obtendríamos otro tipo de respuestas que incluso irían en contravía con lo que pensamos nosotros en el paradigma más occidental. Entonces no es una respuesta absoluta la que creo que podamos encontrar alrededor de esta pregunta. Sin embargo, pues aquí en Conciencia Viva y nosotros moviéndonos dentro de estos marcos, eh, no aceptamos ni siquiera menores de edad, sino menores de 25 años. Para las dosis altas de hongos y los cibios Ujú. tenemos ese margen porque si bien es la experiencia la que nos ha dejado esa enseñanza y los que vinieron alguna vez por debajo de esa edad transitaron la experiencia y lo que sabemos de ellos es que posterior a la experiencia todo salió muy bien. Digamos que para nosotros la bandera es el cuidado y hemos visto como la experiencia para menores de 25 años en dosis altas de hongos y los cibios suele ser muy desafiante en muchos sentidos. Y es por eso que les invitamos siempre, ahora,
cuando están por debajo de los 25 años, tomarse un momento, esperar, para que termine de construirse, edificarse toda su estructura, no solamente biológicamente cerebral, sino estructura egoica. Sí, creo que es importante decir que esta, llamémosla restricción que tenemos internamente, es una restricción dada en gran medida por el enfoque que tenemos en conciencia viva y por las dosis que usamos en conciencia viva. Porque claramente pueden haber otros enfoques, terapeutas y contextos en donde se usen otras dosis con otros propósitos y en las que la psicoterapia asistida con psicodélicos o los psicodélicos asistidos con terapia puedan surtir muy buen efecto en personas menores de 25 años, de 18, para quien se arriesgue a esto, pero el enfoque y las dosis que manejamos en conciencia viva son una limitante justamente por eso. Y ahora también hay mucha evidencia muy interesante alrededor de esto, y es que los hongos psilocibios, la psilocibina particularmente, es uno de los psicodélicos más desestructuradores que hay. Tiene una cara y una cruz, porque la cara es que justamente esa capacidad de desestructurar o disolver el yo es la que tiene el potencial terapéutico de que nos salgamos de esa sensación de sentirnos el ombligo del universo y nos conectemos tal vez con esa idea de pertenecer a una inteligencia más amplia que nosotros mismos, que nos abarca y que nos incluye. Pero en jóvenes, en adolescentes, usualmente donde apenas se están construyendo las identidades, los egos, en donde apenas se están construyendo las creencias, las categorías de cómo me explico el mundo, llevar a un adolescente a una experiencia de estas en donde se le disuelve el piso, olvida su nombre, su madre, no se entrega a la experiencia, esto puede ser bastante aterrador y agobiante para un joven. Y esto, pues, lo hemos aprendido en el camino, no solo desde la teoría, sino que lo hemos visto. Contrario a personas un poco más adultas, y aunque hay niños de 50 y 60 años también, hay personas sobre todo muy adultas, psíquicamente hablando, maduras psíquicamente hablando, por eso la respuesta tampoco es biológica, sino tiene que ver más con la madurez psíquica, mmm, que pueden tener mayor capacidad de sostener esas experiencias, de permitir o aceptar las ideas de que hay distintos estratos o niveles de la realidad, de que la idea de la muerte está presente en todos los seres humanos, entonces pueden ser psiques más maduras que toleren una disolución tan abrumadora como la que puede generar la psilocibina en dosis altas. Se ha mencionado en distintos contextos que tal vez si tuviéramos que elegir un perfil idóneo para estas experiencias, que de entrada pues esto ya es una utopía porque no es un único perfil, pero digamos que el perfil ideal para estas experiencias se ha entendido como una persona con un ego construido, sólido, podríamos decir incluso firme, pero que al mismo tiempo tenga la capacidad y se permita disolver ese ego cuando corresponda. Es decir, una persona que tenga cierta estructura, pero que al mismo tiempo tenga la capacidad de disolver esa estructura y comprender que de esa misma manera en que se suelta se puede rearmar. Esto es difícil verlo en la práctica, pero es un poco el entrenamiento del psiconauta y un poco de la manera en cómo se entrena a la persona también que está muriendo, para que cuando llegue la muerte real, pues se permita disolver con confianza frente a lo que sigue. Bueno, Pablo pregunta, ¿en qué casos no es recomendable el uso de psicodélicos en personas con diagnósticos graves o de mal pronóstico? Bueno, digamos que en la medida en la que se ha ampliado el cuerpo de conocimiento y la investigación, los ensayos clínicos y la experiencia que empezamos a recolectar alrededor del consumo de estas sustancias, cada vez más tenemos información que nos permite no solo discriminar muy bien cuándo sí o cuándo no, sino también ampliar un poco digamos, el abanico de, de personas o personalidades que podrían entrar dentro de estos procesos.
Por poner un ejemplo, lo que entendemos como el trastorno afectivo bipolar, sobre todo el tipo 2, hace unos 5 años era una contraindicación casi que absoluta para tener procesos con psicodélicos. Se empezó a investigar, se empezó a avanzar en la comprensión de esto y pues estas personas y los defensores incluso de estas poblaciones empezaron a decir, pero entonces, ¿cómo vamos a comprender con estas poblaciones si esto funciona o no? No, incluyámoslos dentro de los estudios y se empezaron con mucha cautela y mucho rigor a hacer unos estudios como más estructurados alrededor de estas poblaciones y nos dimos cuenta que tal vez bajo ciertas condiciones estas poblaciones también se podrían beneficiar. Entonces, cada vez es más porosa esa frontera que nos permite decidir quiénes sí, quiénes no, pero sí que hay unas condiciones específicas en las que todavía haría un llamado a la prudencia y deberíamos tener mucho cuidado. Muchas de ellas tienen que ver con trastornos de carácter mental, trastorno afectivo bipolar tipo 1 o trastornos de la realidad o de la personalidad o trastornos esquizotípicos. Estas personas, digamos, que ya están viviendo en ciertos estados expandidos de conciencia o en realidades alternas o paralelas a las socialmente consensuadas. Entonces, llevarlas a estas experiencias es catapultarlas tal vez a unos lugares en los que les cueste un poco discernir qué es realidad y qué no, o qué soy yo y qué es el otro. Esto por hablar de trastornos de la salud mental, pero también hay algunas condiciones, digamos, fisiológicas o somáticas que también tenemos que ser muy cuidadosos con ellas. Todos los trastornos cardiovasculares, eh, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, algunos tipos de epilepsia, algunas retinopatías o problemas del ojo, por ejemplo, en psicodélicos como la ketamina o algunas nefropatías. La ketamina tiene unos efectos, digamos, a considerar muy importantes, sobre todo en la microvascularización, en donde están las arterias y las venitas más pequeñitas. Entonces el riñón o los ojos, por ejemplo, hay que ser muy cautelosos con este tipo de medicina. Embarazo y lactancia siempre deberían ser condiciones en las que tengamos mucho cuidado con el uso de estas sustancias y bueno, así por citar algunas. A mí me parece muy interesante una parte de la pregunta que nos hace Pablo, y es que él nos pregunta como personas que están al final de la vida. Ujú. Y hay una parte, ya de pronto desde lo humano, que me parece muy importante tener presente. Y es que si esta persona está buscando un psicodélico para acompañar su final de vida, hay que tener muy presente cuáles son sus expectativas. Porque si la persona quiere tomar el psicodélico con la expectativa de que tal vez esto va a retrasar o va a evitar el momento en el que se encuentra, hay que poner esas expectativas en la realidad. Pues el psicodélico no necesariamente va a parar el proceso de enfermedad. No es curativo en un No es sentido curativo. tradicional. Es una posibilidad de relacionarse de una manera diferente con el momento vital en el que se encuentra. Entonces será fundamental aclarar eso con la persona para que pueda vivir una experiencia que se acerque a la realidad de su momento vital. Algo importante ahí para agregar e ir cerrando en esta pregunta es que estamos hablando de sustancias fisiológicamente muy seguras, afortunadamente muy seguras. Mm, y cuando hablamos, por ejemplo, de una persona en un proceso de final de vida o con cánceres metastásicos, o cuando las personas se aproximan a los paliadélicos, que usualmente están en condiciones en donde sus cuerpos están muy deteriorados, están polidiagnosticados, polimedicados. Los psicodélicos son grandes herramientas ahí porque tienen interacciones, por supuesto, pero tienen tal vez en ciertas condiciones unos perfiles de seguridad mucho más favorables que incluso los medicamentos que usamos al final de la vida. Y ahí incluyo todo lo que son opiáceos, opioides, todo lo que son otro tipo de analgésicos, lo que son benzodiazepinas, por ejemplo, barbitúricos, psicoestimulantes y demás. Entonces son muy seguros, afortunadamente,
pero hay que irnos de todas maneras con cautela con ellos porque siempre deberíamos considerar esta y cualquier tipo de procedimiento, medicamento en cualquier persona, pero sobre todo en las personas que están cerrando su biografía, obrar en ellas bajo los principios de bioética, beneficencia, no maleficencia es uno de ellos, como esto le va a servir y no le va a hacer daño, conversémoslo y veamos, ponderemos los riesgos y beneficios y decidámoslo. Ujú. Bueno, Valeria nos pregunta, ¿podría la disposición y actitud frente a una macrodosis enseñarnos algo sobre cómo vivir y cómo afrontar la muerte? Ujú. Sí, cuando acompañamos a las personas, nos atrevemos a decirles, estas experiencias que suelen ser grupales se viven como vivimos la vida. Entonces, si yo vivo una experiencia en la que el otro está interrumpiéndome todo el tiempo, nos está diciendo algo esa experiencia. O si tal vez yo vivo una experiencia en la que no soy capaz como de seguir el mapa que me han trazado, sino que me quiero ir a abrir trocha, nos está diciendo algo de la vida. Y ya después de la experiencia como tal, lo que sigue después de la experiencia, que es como el qué hacer para que esto que se ha revelado se vuelva parte de mi cotidianidad, requiere de darnos cuenta cómo es que vivimos la vida, qué tan presentes, qué tan automáticos, qué tantas cosas tenemos instauradas y no estamos dispuestos a soltar, o si estamos dispuestos a soltar. Hacer parte de un grupo viviendo una experiencia como estas, sabemos que nos permite observar a la humanidad, por un lado, y por el otro darnos cuenta de que lo que nos sucede a nosotros no es lo único que sucede en el mundo, y nos unta de mundo. Para nosotros en Conciencia Viva, por eso es tan valioso, importante, que puedan encontrarse desconocidos, abrir esas puertas que hay dentro de sí mismos y a permitirse observar lo que hay allá adentro, que no está muy lejos de lo que otros también perciben, aunque sean todas historias contadas de formas diferentes. Nos hace reconocernos como humanidad. Y creo que en esta sociedad, en este presente, en nuestro mundo occidental, es un llamado que tenemos a reconocernos como comunidad, a darnos cuenta de que no estamos solos y que por eso hay un llamado muy importante al cuidado, nuevamente. Yo agradezco mucho esta pregunta a Valeria porque, a ver, personalmente pienso que sí es cierto que uno muere como ha vivido. Entonces, si uno ha vivido respirando despacio, sereno, en calma, amando, probablemente se vaya así. Y si lo contrario, pues lo contrario. Claro, siempre hay la posibilidad del milagro, de que al final de la vida cosas distintas pasen, o que una experiencia psicodélica eh, en la cual uno esté participando, introduciéndose en ella con temor, ansiedad, se resuelva de una forma provechosa, positiva, serénica, o lo contrario. Hemos tenido personas muy serenas, meditadoras, muy zen y salen súper revolcadas. Ahí habría también que preguntarse si su práctica meditativa o lo que sea estaba siendo realmente útil. Pero teníamos un profesor de espiritualidad en la clínica que nos decía que cuando los seres humanos tenemos problemas realmente serios y graves, el primer recurso con el que respondemos ante esto es el recurso espiritual. Y si no lo tenemos, pues respondemos con lo que tenemos y podemos. Entonces, por eso también es que a veces, pues, hacemos la pataleta, a veces no sabemos cómo afrontar estos contenidos, no sabemos cómo sortear la vacuidad, el encuentro con la muerte, el encuentro con nuestros seres amados ya fallecidos. Entonces, sí, es cierto que aunque nosotros también decimos que cuando una persona está muriendo no es momento de enseñarle nada,
sino de que ponga en práctica lo aprendido. Ujú. Así como cuando uno se está ahogando no es momento para que le enseñen a nadar, asimismo, cuando uno va a sumergirse en este tipo de experiencias, es momento de sacar a flote lo que uno tenga dentro. Entonces, si no tiene nada o si tiene muy poco, pues va a afrontar esa experiencia con lo que tiene, con lo que puede. Pero si uno se ha preparado con compromiso y entrega lo suficiente, pues muy probablemente la experiencia se resuelva muy distinto. Listo. Linet nos pregunta, ¿cree que sea posible que los psicodélicos y las plantas maestras puedan acompañar la aceptación de la muerte en contextos más allá de la enfermedad? Por ejemplo, a que puedan acompañar el perdón de las familias víctimas del conflicto armado. Mm. Esta semana aquí en el comedor hablábamos un poco del perdón de estas familias. Y sí, yo creo que los psicodélicos podrían aportar al proceso, pero pretender que el psicodélico haga la tarea de transformar por sí solo procesos tan importantes como es el que están mencionando Linet, creo que sería muy osado. Creo que se han generado algunas estrategias, porque para tal vez generar un camino hacia el perdón en ese tipo de casos que nos plantea Linet, se requieren ciertos pasos. El primero creo que lo están haciendo muy bien y es el reconocimiento. Entonces, ya después de que una familia ha escuchado que estas personas reconocen lo que sucede, creo que ya queda una tarea muy importante para cada miembro de esa familia. Y es ahí donde veo provechoso si hay una intención real de la persona en seguirse trabajando, cultivando el mundo interno, buscando aceptación, perdón, ante el hecho real. Claro, el psicodélico o el proceso con psicodélicos puede ser muy provechoso. Bueno, gracias también, Linet, por esa pregunta. Yo creo firmemente que em, si Donald Trump, Vladimir Putin o Netanyahu tomaran ayahuasca, no creo que por el solo hecho de tomar ayahuasca ya se volvieran los seres más amorosos de este mundo y se resolvieran los conflictos. Definitivamente no. Tiene mucho peso el tema del contexto, del propósito, de la voluntad y la participación real y honesta que las personas quieran tener al implicarse en estos procesos. Por eso nos gusta mucho llamar a estas sustancias propulsores o catalizadores, porque son sustancias que en gran medida, plantas o moléculas que en gran medida lo que permiten es abrir, permitirnos ver o sensibilizarnos un poco frente a algunas cosas, pero no resuelven nada por sí solas, aunque se están estudiando mucho los efectos terapéuticos intrínsecos que pueden tener estas sustancias. Desde mi punto de vista se quedan cortas si las aislamos de todos estos sistemas de salud o ecológicos o comunitarios a donde pertenecen. Hay unas investigaciones muy bonitas que se han hecho entre israelíes y palestinos a los que se les ha juntado en algunos contextos del Medio Oriente para hacer sesiones de ayahuasca y se han encontrado resultados muy interesantes, muy esperanzadores, sobre todo para pacificar estos sentimientos entre estos pueblos, pero esto repito, no tiene como eje central protagonista la sustancia. Cumple un papel muy importante, pero es sobre todo el contexto y lo que pasa alrededor de lo que implica una toma de estas sustancias. Y en ese sentido, pues para responder puntualmente al INED, diríamos que estas sustancias tienen mucho potencial siempre y cuando sigamos haciendo un montón de trabajo alrededor de esto y de los procesos de reparación, de reconocimiento, de reconciliación, de retribución y reivindicación de los pueblos, el territorio, el agua, eh, todo lo que implica, lo que se entiende por salud en estas comunidades ancestrales. Listo. Vamos a ir con una sola pregunta de aquí y ya pasamos con otras preguntas que nos hacen mucha lista. Ok. ¿Qué factores
se consideran para definir una dosis adecuada en un proceso paliadélico? Un montón, un montón. Desde la historia clínica, el estado psicológico y físico de la persona, todo lo que mencionaba ahora, la disposición y el momento en el que la persona psíquicamente se encuentre para recibir estos contenidos. También la disposición de la familia, el lugar, el contexto, el tiempo también muchas veces. Muy distinto pensar en 12 horas de acompañamiento psicodélico que implican, por ejemplo, el uso de una LSD a 1 hora o 50 minutos que implica un acompañamiento con ketamina. Esto lo determinan muchos factores, también cuestiones incluso muy prácticas a nivel fisiológico. Si, por ejemplo, la persona no deglute, no es capaz de tragar o tiene, no sé, algún compromiso de su tubo digestivo, pues tal vez ingerir hongos o tomar una ayahuasca no es la mejor idea. Tal vez poner sublingualmente una LSD podría ser el caso, o intramuscular o intravenosamente una ketamina. Entonces hay muchos factores que determinan la elección de la vía, de la dosis, incluso del propulsor mismo, y por eso pues nuevamente hay que hablar de medicina personalizada, porque cada caso va a ir determinando esas necesidades y como muchos buenos y buenas clínicas, creo que eso nos lo va dando la práctica, nos lo va dando la comprensión de esos momentos, el estar al lado de la cama, el estar reconociendo el estado de salud o enfermedad de la persona y también conocer mis capacidades y limitaciones que tengo para sostener una experiencia de estas. Sí, yo quisiera poner ahí un relato cortico. 2025, 8 de diciembre, Bogotá. Jaime y yo vamos a casa de una familia. Unas mujeres que están cuidando al padre, que está muy cerquita de trascender. Y lo que reconozco en esta historia es que fue una conversación entre el padre y las cuidadoras. Entre todos dijeron, vamos a hacerlo juntos. Le acompañamos al padre, que es quien está muriendo, en una sesión, como lo cuenta Jaime, muy corta, de ketamina. Pues corta en el sentido que es una experiencia corta. Lo que quiero contar es que la familia estaba muy angustiada, como suelen estar las familias en el acompañamiento del final de vida, porque no quieren ver sufrimiento, porque no quieren ver la tristeza ni la angustia de quien está muriendo. Y después de esta experiencia, el padre nos relata a Jaime y a mí, con muy pocas palabras, qué hermosura. Si es así, no tengo miedo, estoy listo, es suficiente. La familia luego entra y escucha este relato. Yo creo que una de las cosas que también pueden ser muy útiles en el contexto paliadélico es el acuerdo entre quienes están atravesando ese proceso, porque a veces no solamente lo está atravesando quien está muriendo, sino también quienes le están cuidando. Y si se lograra que fuera un acuerdo entre todos, sería muy exitoso el proceso paliadélico. La muerte es un proceso colectivo y familiar y por eso es que nosotros también somos prudentes. Uno entiende que hay muchas personas sufriendo y sobre todo angustiadas por la muerte o el proceso de morimiento que puede estar teniendo un familiar y son hijas, hermanas, parejas, en todo caso familia de la persona que está muriendo, la que muchas veces nos busca a nosotros sin saber qué hacer y desde el desespero diciéndonos, necesito hongos, necesito LSD, necesito algo para quitarle el sufrimiento a la persona. Pero si esta persona no logra participar de este proceso, nosotros, por lo menos hasta ahora, nos negamos a esto, porque no estamos muy seguros si esto pueda contribuir y ahí obramos bajo el principio de beneficencia, no maleficencia, y no vamos a dar un psicodélico a una persona que no nos autorice explícitamente que ella quiere vivir esa experiencia. En ese sentido son muy diferentes los fármacos de los psicodélicos, porque uno no en el ámbito clínico estamos acostumbrados a que no se le pregunta a la persona si quiere un acetaminofén, una iosina o una morfina, sino que se le va poniendo, repito, muchas veces bajo el principio de ayudar a la persona,
pero los psicodélicos, por lo menos hasta ahora, no funcionan así. Esperaría yo también que no funcionen de esta manera, porque tener una experiencia psicodélica que uno no ha pedido, esto puede salir muy bien o todo lo contrario. Listo, vamos a pasar con las preguntas del chat. Entonces, Andrea nos hizo varias preguntas, pero escogimos esta. ¿Cuántas sesiones con una sustancia psicodélica consideran debe vivir una persona en este entrenamiento a ritual de paso? Las necesarias. Cuantas sean necesarias. Creo que no tenemos un número como establecido. Yo podría decir que las primeras experiencias en las que uno simbólicamente o psíquicamente se muere son difíciles. Son muchas veces, incluso en algunas comunidades ancestrales dicen que la primera vez que te mueres con ayahuasca es eh, aterrador. La segunda vez que te mueres con ayahuasca te sigue asustando, pero ya no es tan grave. Ya la tercera, cuarta o por ahí se va uno entrenando y se va condicionando a que de verdad uno se puede morir y está bien. Entonces esto sería lo único que podría decir, pero creo que también el proceso de cada persona es muy distinto. Hay personas que han tenido dosis y experiencias extremas y muy frecuentemente y siguen teniendo miedo, le siguen teniendo miedo a la muerte, o lo contrario, hay personas que con una sola experiencia se conectan con esa inefabilidad o esa trascendencia de lo que nos espera en el después y con una sola experiencia pueden transformar un poco esa angustia o ese miedo frente a la muerte. Yo agregaría que voy a ventilar una conversación íntima entre nosotros. Y es que si bien hemos vivido estas experiencias y acompañamos a otros a vivir estas experiencias y hemos acompañado a personas a trascender, entre nosotros nos decimos, todavía hay espacio para el misterio Y para el miedo. y para el miedo. No se trata de que ya no tenemos miedo a morir, pero sí estamos procurando, como lo dice un eslogan que tenemos en Conciencia Viva, que la muerte deje de ser una fuente de sufrimiento. Entonces le damos espacio al misterio y nos decimos a veces entre nosotros, es como, ya veremos. Cuando estemos ahí en el lecho y se nos ponga enfrente esta realidad, ya veremos. Pero una cosa sí sentimos clara, y es que es muy diferente morir solo a morir acompañado. Y muy diferente morir sin haberse preparado a con preparación. ¿De acuerdo? Y una última pregunta del chat. Cristina nos hizo varias preguntas, pero escogimos esta. ¿Cómo usar los psicodélicos para manejar el duelo anticipado, el miedo a la muerte de un ser querido, por ejemplo? Buena pregunta, Cristina, gracias. Tengo una historia. Para la tesis que escribí para mi maestría, que espero que pronto haya un artículo, le hacía entrevistas a personas que hemos acompañado. Y entre esas estaba Diana. Diana es una mujer que habla así como le sale. Y me contaba que en su experiencia ella estaba en una dosis alta de psilocibina, en un acompañamiento ASA. Y ella decía, yo me sentía flotando, delicioso, tranquila. Y en un momento yo pensé, si mi mamá, cuando se muera, se va a sentir así, ah, no, que se muera. ¿Yo por qué estoy tan apegada a mi mamá? ¿Yo por qué creo que eso va a ser una cosa horrible? No, yo creo que eso va a ser una cosa tranquila y que cuando sea el momento, incluso así como yo lo sentí, lo que viene es descanso. Entonces, en lo que yo planteaba en mi tesis es que cuando tomamos estas sustancias hay un cambio de perspectiva. No necesariamente se agota o se elimina o se erradica el miedo, pero que podamos verlo de otra manera nos ayuda a acercarnos con otra forma de acercarnos a la experiencia. Entonces, para responder un poco a eso que nos plantea Cristina, el solo hecho de verlo diferente tal vez nos prepara para ese duelo que sabemos que tenemos que hacer frente a los seres que amamos. Hay una frase que también uso mucho y es que la muerte es un problema solamente para las personas que se identifican con un cuerpo. Y los psicodélicos nos enseñan a desidentificarnos con el cuerpo, a dar espacio a la posibilidad
de que somos más que estos 60, 70, 80 kilos de carne y hueso, de que la conciencia es una cosa que no necesariamente está anclada o ubicada dentro de nuestro cráneo, sino que es una cosa mucho más amplia. Y cuando uno logra incorporar, enraizar esa posibilidad dentro de uno, la muerte propia y ajena y de cualquier otro ser por fuera de uno, se convierte en un acto de menor importancia. Uno lo vive de una forma más serena, incluso bajo la posibilidad de que esto está tan perfectamente organizado que tal vez es simplemente un retorno a casa. Entonces, en ese sentido, claro que los psicodélicos pueden ser muy útiles para trabajar duelos anticipados o cualquier otro tipo de angustia o temor frente a la idea de la muerte. Quienes quieran venir a trabajar esa idea o buscar transformarla, muy bienvenidos a Conciencia Viva. En este momento, ya para ir cerrando, quisiéramos contarles que el 14 de junio tendremos un seminario teórico práctico que lo hemos titulado Taller de Bardos, es comprender o aproximarnos un poco a la cosmovisión tibetana de la muerte y el morir y tener una experiencia con un propulsor que nos catapulta muchas veces a esa tanatomimesis o a esa remedación temporal de la muerte. Entonces, si están interesados, interesadas, muy bienvenidos. Y también el acompañamiento ASA, del que tanto les hemos hablado, es un acompañamiento que realizamos casi siempre 2 veces al mes. Entonces pueden acercarse a la línea donde les vamos a contar un poco sobre las fechas que están programadas. Y hay otro tipo de acompañamientos que se hacen de forma individual, de los que también les podemos hablar directamente en nuestra línea de contacto. Muchas gracias. Chao, Chao, gracias. feliz noche.